entiendo. Qué honor tenerte acá, profe Rafael. Bien. Que me reciban así, con Chopin y todo eso. Creo que le falta su micrófono. Y con pijas también. Ahí estamos. Te recibimos puro Pija y Chopin. Chopin y pija. Lo que te gusta, preguntamos, ¿qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le gusta? Hicieron un trabajo de producción importante. Sí, estuvimos. Sí. Y así, economía. Sí. Atento, Tortu, porque vas a tener que musicalizarle toda la. Música económica. Todas músicas económicas. Ya, cortina de economía. La cortina que quedamos. Ahí está. Excelente. Excelente. Es muy económico. Muy económico, muy bursátil. Muy de la City porteña. ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de algo que se habló bastante en el último tiempo y sobre todo a raíz también del ¿cómo se llama? Del discurso de inicio de sesiones de Milei, que fue el famoso cuánto de motosierra y cuánto de ajuste a la casta y cuánto de ajuste al resto del pueblo argentino, ¿no? Claro, ¿quiénes nos consideramos casta? ¿Quiénes entramos dentro del concepto casta y por lo tanto estamos siendo ajustados? ¿Y quiénes son argentinos de bien? Bien, ¿vos qué sos? Vos sos rubio, deberías ser argentino de bien. Yo soy argentino de bien. Sí, claro, yo soy argentino de bien. Sí. Y por lo tanto estoy haciendo un esfuerzo. Como todos los argentinos de bien. Claro. Un esfuercito. No como ustedes, que son casta. No, nosotros somos casta base somos. Sí. Full casta. Milei dijo algo el otro día que es una frase que él viene repitiendo, viene apelando a estos conceptos de licuadora y de motosierra, y él dijo en el discurso ante el Congreso, en la Asamblea Constituyente, que todo esto, esta política económica de ajuste y demás, tiene mucho de motosierra y un poco de licuadora. Y cuando vos vas a los números, es exactamente al revés. Lo que está explicando, al menos hasta hoy, toda o gran parte del ajuste que estamos viendo en las cuentas públicas es la licuadora, más que la motosierra, si bien la hay y si bien tiene un componente, sobre todo simbólico, muy importante. Profe, él empezó como porque originalmente el plan era plan motosierra. Exacto. Vamos a full con la motosierra. Y después como que se empezó a colar la licuadora y se termina apropiando él de eso. Igual estamos en la nota con los Avengers de la Nación, cuando están con los tres ahí sentados, él dice, la motosierra y la licuadora no se negocian. Y hasta antes no hablaba de licuadora, como era una cuestión más de si quienes vienen haciendo el seguimiento del programa, si es que lo hay. Y hasta si haces un poco de backup, hay algún tuit perdido de Milei entre tantos, en los cuales antes de todo esto él criticaba a aquellos que licuaban los ingresos, sobre todo los jubilados, que es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Che, por ahí me parece pertinente explicar qué es licuadora, qué es licuar, porque si no se parece que hablamos de electrodoméstico, pero cuando habla de uno de licuación es básicamente... Vos si metés una banana en una licuadora y apretás, eso que queda ahí, ¿qué es? Banana. Pero despedazada, distinta en su consistencia. Si metés un billete en una licuadora, ¿qué pasa? Se despedaza, se rompe. Es un licuado de billete. Si metés un 100, te van a quedar muchos de 10, pero no te va a quedar un 10, te van a quedar pedacitos que no sirven de nada, pierde valor eso. Claro. Eso es lo que está ocurriendo hoy con los ingresos, con los pesos que se destinan sobre todo a jubilaciones y a pago de salarios del sector público. Claro. Y a otras cuestiones más presupuestarias. Claro. Un informe que saca ayer el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que como su nombre lo indica es es argentino y se dedica al análisis fiscal, empezó a ponerle números al ajuste de este primer bimestre. Entonces dice, el gasto público cae en promedio, en términos reales, cuando uno descuenta la inflación, más del 30%. Sorprendentemente cae más en febrero que en enero, y digo sorprendentemente porque generalmente en enero uno dice, bueno, el gobierno se está acomodando, entonces hay muchas cosas que no se gastan, hay presupuesto que no se ejecuta, simplemente porque no hay nadie que lo firme y que lo ejecute, se están acomodando, viendo los papeles, viendo que firman y que no. Bueno, pero en febrero esto siguió y se profundizó. Y cuando va a la torta en la que explica, bueno, ¿dónde está el grueso del ajuste? Acá viene el factor licuadora. La licuación de las jubilaciones explica casi la mitad de ese ajuste. O sea, el 43% de toda la plata que se está recortando es porque se licuaron las jubilaciones. Esto es, o sea, le sigo pagando lo mismo a los jubilados. Hubo una inflación de 50% acumulada en diciembre y enero. Por lo tanto, en términos reales, esos 1.000 pesos valen menos. Valen 500. Y al Estado, como sigue recaudando, y la recaudación viene debajo de la inflación porque acá la actividad, pero más o menos
IVA y demás siguen a los precios, ese peso del gasto del Estado Claro. Para pagar las mismas jubilaciones cuando recauda o debería recaudar un poco más por efecto inflación, se va licuando el peso de ese gasto en el total de los gastos. Perdón, el clima es en vivo. Yo estoy en suspenso. Clima sonoro. No se sabe qué va a suceder. Así vivimos. Ahora Thorson. quiero que le pongamos el Julián se levanta a la mañana y se levanta a la escucha mañana con esto. Un programa con buena onda, Sumido en el oído, voy a ir al... con desayuno intermitente el ajuste es re divertido, ¿no? Pero pará, le habían tirado y nos divertimos. Sí, digamos. le habían tirado un aumento a los jubilados, ¿no? Del 17%. Habían hecho como una especie de cosa por decreto de sumarle un bono, me parece. Bueno, claro, siguieron con la lógica que venía ya del gobierno anterior de compensar con bonos la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados. Claro. Por el impacto de la fórmula de movilidad que viene por ley. Sí. Vamos a hacer un preview. Dale. Cuando el gobierno de Alberto Fernández asume, vuelve para atrás la fórmula de indexación de las jubilaciones y la vuelve a atar a un mix de salarios y recaudación. Entonces, lo que dice el gobierno es, yo no puedo prometerle al jubilado que le voy a ajustar los haberes por la inflación, porque yo no sé si voy a recaudar lo que me dé la inflación. Ahora bien, yo sé que tengo como parámetros para saber qué voy a recaudar y por lo tanto qué plata voy a tener para pagar esos haberes, el índice de recaudación y el índice de salarios, que más o menos, como son salarios formales y pagan contribuciones y demás, bueno, más o menos va siguiendo a la recaudación. Entonces lo que dice es, vamos a hacer la fórmula 50-50, recaudación y salarios. Eso tiene una complejidad que es doble. La primera es que tiene un rezago importante, o sea, los saberes que ajustan a partir de ahora, de marzo, es con el último trimestre del 2023. Claro. Octubre, noviembre, diciembre. Y tuviste ahí un pedacito del impacto inflacionario, ya venía la inflación en ascenso, pero sobre todo el shock de diciembre, pero que eso no se vio reflejado en los salarios de diciembre. Claro. Entonces quedó súper desfasado. Ya venía perdiendo y lo que termina ocurriendo es que ese impacto de la devaluación de diciembre y el sablazo en los precios hizo que el aumento que toca ahora, en marzo, sea como 30 puntos inferior a lo que hubiera tocado si hubiera correspondido un ajuste por inflación. Quedó muy debajo está de la cerca inflación. del 30 ese aumento. El aumento está cerca del 30, es un poquito menos, 27 creo que es, y la inflación acumulada del último trimestre, vuelvo a esto, trimestre de rezago, lo cual cuando hay altísima inflación termina siendo muy importante porque nunca, ni la recaudación ni los salarios alcanzan a empardarle la carrera, ni mucho menos a la inflación, bueno, terminan comiéndose los jubilados y un ajuste de como 30 puntos en su poder adquisitivo. Ahora, profe, están hablando también de, con la nueva ley ómnibus, mandar una nueva fórmula de movilidad. La fórmula mira para adelante, digamos, no va a ir retroactivamente a recuperar lo que ya perdieron. No, ahí está el gran tema del factor empalme, que es la gran discusión con todos los cambios de fórmulas de jubilaciones, que es por lo menos en lo que era la vieja ley ómnibus, vamos a ver cómo es la nueva. Lo que planteaba el gobierno de Milei era, a partir de abril yo me comprometo a darles a los jubilados inflación con un mes, o sea, un ajuste mensual por inflación, atado a la inflación. A partir de abril no me voy a hacer cargo, según esa fórmula, de estos 30 puntos que se comió hasta ahora el jubilado porque no le actualizaron los haberes en función de lo que aumentaron los precios. Y ahí está la licuación, porque eso no solamente se licúa el bolsillo del jubilado, sino que en términos de gasto público es un montón de guita que el Estado deja de pagar. Y por lo tanto, eso es el principal factor explicativo del gran ajuste fiscal que quiere hacer el gobierno. Todo esto que yo debía haber pagado si hubiera ajustado por inflación, legalmente no estoy obligado a pagarlo. Por lo tanto, no lo voy a pagar, te tiro un bono, a vos que ganas la mínima y un poquito más, y con el resto me lo guardo y pago intereses de deuda o termino de ajustar las cuentas fiscales. Y festejo, después tengo superávit, después de tantos años logré superávit y todos los jubilados ajustan. Y festejás el superávit. Qué lindo. Y ahí das... ¿Y qué más, además de jubilados? Porque claro... Bueno, yo te decía, 43% del ajuste es jubilados. 43% jubilada, o sea, la mierda. Del 100% del ajuste del gasto,
Casi la mitad lo explica la licuación está. de las jubilaciones. Sí. Y si a eso le sumas la licuación de los salarios públicos, llegás al 50-50 casi. O sea, 5 puntos o 6 puntos más te lo explica que los salarios públicos también vienen muy por debajo Claro. de la inflación. Claro. No tanto Y porque están hay una ofreciendo paritaria. además paritarias, en general están ofreciendo 17% de aumento, creo que era un número medio estándar que Sí. está ofreciendo el gobierno a ¿Pero distintos por cuánto sectores tiempo estatales. eso, 17%? Fue No sé. 16 en enero y 12 en febrero. Ujú. Eso fue para Administración Central. mensual. Claro, Ok. pero con inflaciones del 20, ahora 15 en febrero. O sea, viene muy, muy detrás, y ni hablar lo que fue diciembre. Viene muy por detrás y también es una manera de licuar tanto ingresos, en este caso de los trabajadores públicos, como de gastos. Lo que gasta el Poder Ejecutivo para pagar esos salarios. Con una novedad, que es que esa fórmula de 16 puntos y 12 puntos que era para la Administración Central, lo que quiere hacer el gobierno es replicarla para todo el universo de trabajadores de empresas públicas, aerolíneas, por ejemplo, o trabajadores de trenes, el sector ferroviario, Claro. que tiene su propia paritaria, porque tiene gremios vinculados a la actividad ferroviaria, y lo que dice el gobierno ahí es: yo te voy a aplicar las generales de la ley Claro. y voy a dar este aumento, y ahí viene un pico de tensión. Pero también es una manera de achicar el gasto público mientras la motosierra fuerte se hace esperar, y por mí que no llegue nunca. ¿A dónde llega la motosierra a obra pública? La frenaron Bueno, esa a seco, la frenaron a cero. a sí. cero, y eso tiene consecuencias en la actividad económica, porque es menos laburo Por supuesto. y demás. Más desocupación. Y después en gastos que son simbólicos, que en términos de números no pesan mucho, pero que le sirven mucho al gobierno de Milei para apuntar a esto de la casta. Las millas y todo eso. Las millas en aerolíneas. La verdad que decís, ¿cómo puede ser Sí, un lo de funcionario de Telam. viaje? Lo de y- Telam, que no tiene incidencia casi en el presupuesto. Lo de Telam, que no tiene incidencia en el presupuesto. Creo que ellos cuantificaban 20 millones de pesos de pérdida, pero en definitiva es un número que con los servicios que brinda Telam podés Sí, sí. acomodarlos. Sí, sí, sí. La reducción de asesores al cuerpo legislativo, la Sí. reducción de autos para la flota de Choferes, gobierno, que no importa nada. sí, celulares, digamos, cosas que en el número no te hacen nada. Si vos lo querés pasar al número es un 0,00000 algo, Pero es te simbólico. sirven para decir, bueno, ¿vieron? Para el cómo discurso, la narrativa, digamos, de también recorta la casta. Claro, Sí, la épica. y además tiene mucho anclaje, porque decís, vos del otro lado, si yo soy un argentino de bien, no como ustedes, Claro. y decís, ¿y por qué tienen 40, 50 asesores? ¿Los necesita? Y no, por ahí labura con 20, No, qué por sé supuesto yo. que no, claro. ¿Por qué junta millas? Y porque a alguien se le ocurrió que eso Claro. estaba bien, no sé. Lo que sí es importante destacar es que tenga cierta racionalidad el gasto no implica que eso se verifique presupuestariamente, o sea, no tiene incidencia presupuestaria, o sea, son dos cosas que van por separado que en realidad en la narrativa del gobierno te las une, pero no tiene nada que ver. O Es sea, eso. que es la que hace Marra, ¿viste? Dice, cerramos Telam, ¿vos qué querés que haya más pobres? No tiene que ver Sí, una sí, cosa una con la falsa- otra, una al falsa contrario. No se resuelve. Probablemente las 700 familias que viven de Telam se conviertan en pobres o por eso, o sea, va a haber por eso mismo. Estábamos entonces 50% más o menos juntas entre salario y En jubilaciones. lo que se vienen licuando los salarios y las O sea, jubilaciones. de todo eso. Y después el otro 50, ¿qué onda? Y el otro 50 se compone por varias cosas. Primero, este ajuste en la obra pública, Claro. motosierra a la lo obra loco, pública. claro. En algo que es muy importante para lo que viene ahora, que son los recortes en las transferencias a las provincias. Claro. Ahí también pasaron la motosierra. Esto es, la plata que el Estado-Nación le manda a las provincias viene por dos fuentes. Coparticipación, eso es automático, de lo que se recauda por impuestos. Una parte se queda a Nación y otra parte va a las provincias. Y lo otro que es lo no automático, que son distintos fideicomisos, aportes del tesoro que son más bien discrecionales, tipo, che, necesito plata, pasame porque tengo que cubrir este gasto, sí, tomá, y demás. Fondos que las provincias necesitan o venían usando y que de repente no los tienen más. Algunos que requieren de una rosca política y otros que directamente estaban por ley. Por ejemplo, el Fondo de Incentivo Docente, lo achuraron, es una Mierda, parte del sí. salario que iba directo a los docentes, no Claro. era algo que iba a las provincias para que hicieran lo que quisieran, sino que el Estado Claro. depositaba directamente una parte del salario de los docentes de las distintas provincias, y eso no ocurre más. Por ejemplo, el fondo que iba a subsidiar una parte del boleto del transporte público del interior, eso lo cortaron a cero también.
y eso motivó aumentos de más del doble en el precio del boleto en Santa Fe, en Rosario, en Córdoba, en Bahía Blanca y en otros lugares. Y algo que todavía no lo estamos viendo, pero ya empieza a haber algunas señales, las licuaciones de las partidas presupuestarias que se destinan a distintos gastos. Pues para colmo estás con presupuesto prorrogado, digamos, estás pateando el presupuesto que... Sí. Es eso, es, ejemplo, la educación, las universidades públicas tienen el mismo presupuesto que en 2023, pero con 200 y pico % de inflación. O sea, un tercio del presupuesto. O sea, pagan los sueldos de marzo y no sé qué más les queda para seguir con sus actividades cotidianas. Bueno, eso es licuación, es muy fuerte. Y también ahí lo estamos, también eso está contribuyendo a este ajuste feroz en las cuentas públicas que el gobierno festeja porque alcanza un superávit. Claro. La pregunta que subyace a todo eso es ¿cuánto de eso es sostenible? Porque si vos estás licuando los saberes de los jubilados 30 o 40 puntos, en algún punto va a tener que dar la vuelta a eso. Si vos estás licuando los salarios del empleo público, en algún punto ya eso no se va a poder más. Claro. Si estás reduciendo a casi cero los envíos de plata a las provincias y ahora se habilita una negociación con los gobernadores para tratar de tramitar apoyo político para reformas como la ley ómnibus y demás a cambio de guita, porque todo esto es a cambio de mandame plata porque yo no puedo más, bueno, también ahí van a tener que soltar un poquito. Y la obra pública, que en algún punto era como el caballito de batalla de Milei, también tiene consecuencias frenarlas a cero, no solo por el lado del empleo y la actividad, empleo directo, trabajadores de la construcción, e empleo indirecto. No sé, es el parate de Asindar, por ejemplo, que suspende por un mes su producción porque se quedó sin demanda, porque no le piden más acero. Esos son un montón de empresas, pymes, por ejemplo, que abastecen a las industrias constructoras, a la obra pública y se quedan sin laburo. Claro. O sea, eso, ¿hasta qué punto es sostenible para que este equilibrio fiscal feroz pueda perdurar en el tiempo? Claro. Y ahí es donde empieza la discusión sobre después de estos primeros 2 meses. Porque hasta el FMI, hasta el mismísimo FMI le está diciendo al gobierno para afloja un poco. Afloja, te está pasando 2 pueblos. Claro. Bueno, las características del ajuste, profe. Una más, que venimos hablando de esto, los 10 puntos famosos, el pacto de mayo, falta una vida, etcétera, pero uno de los puntos es ese recorte del 25 puntos del gasto público. ¿Existe? ¿Es posible o es Papá Noel, digamos, el recorte ese? Lo que plantea ahí es... Papá Noel existe, chicos. Sí, es muy importante marcar que Papá Noel existe y no se va a morir. No se va a morir y Milei no tiene nada que ver con Papá Noel. Nada. Lo que plantea este pacto de mayo, no sé qué, es bajemos el gasto público hasta que alcance un peso en términos de PBI del 25%, que es, según Milei, lo que había antes del kirchnerismo. Era, bueno, bajar el Estado a... ¿25% menos o tengo un peso del 25% del PBI? Que pese un 25% en el PBI. Hoy el gasto público es de más del 40% del PBI. Claro. O sea, habría que bajarlo más de 15 puntos. Claro, 15, cerca de la mitad. Pero este aquí que más o menos como el 40% del gasto es jubilaciones. Claro. Entonces... de nuevo. Salvo que no hay manera fáctica de hacerlo sin cortar a cero el resto del gasto público nacional. Y esto con la salud provincializada, la educación provincializada, es decir, estos son gastos que asumen las provincias. Claro. La nación aporta un mango o no, pero son gastos de las provincias. La obra pública ya llevada a cero en algún punto, eso va a tener que dar la vuelta y poner un poquito de obra pública para que un puente hay que hacer, ¿no? Algo, sí. Un tema de infraestructura o de movimiento de la economía, o por las dos cosas? Por las dos cosas. Lo que plantea el gobierno es vamos a un esquema de obra privada. Entonces nosotros vamos a generar las condiciones para que esta obra pública sea rentable para las privadas. Gracias, profe. Pero hay obras, digo, como decía Mondino, y con esto te cierro, si ustedes recuerdan las cosas que decía Mondino, era bueno, cuando nosotros éramos chicos, nosotros nos juntábamos en el barrio y hacíamos la inversión para traer el caño de gas, el tubo de gas y traer gas a nuestras casas. No lo hacía el Estado, lo hacíamos los vecinos.
Y- Sale como $100.000 hacer eso. Pero nos organizamos como Bueno, para que hacemos una los vaquita. vecinos nos organizamos en algo llamado Estado. Y hacemos el tendido eléctrico de la zona, no pasa nada. Gracias, profe. bueno. Como todos los miércoles va a estar el profe acá explicándonos, Sí, desasnándonos. Lo bueno es de que todo le esto. quedan 2 días para levantar. Sí, Puede sí, decir, casi. y 20 Y el minutos. miércoles que viene traete unas buenas noticias, no seas boludo. Seguro va a haber un montón. Yo les juro que tengo ganas. Armate algo. No sé, por ahí traemos algo de Alaska, qué sé yo. Gracias por venir, profe.